A veces, la vida se cae. No poco. No en partes. Se cae entera. Un día te despiertas y no queda nada. La casa que conocías, el trabajo que te daba seguridad, los rostros que amabas, tu rutina, tus planes, se han ido. Como si un terremoto invisible hubiera arrasado con todo. Y te quedas ahí, con el alma desnuda, en medio del polvo. Sin saber por dónde empezar. Hoy quiero hablarte a ti que sientes que lo perdiste todo. A ti que quizás estás en medio de una tormenta real o emocional. Inundaciones, incendios, terremotos, separaciones, quiebras, diagnósticos. Catástrofes externas o internas. Da igual. El dolor no entiende de formas, solo de intensidad. Pero también quiero hablarte de algo más, de lo que pasa después del derrumbe. De lo que puedes encontrar cuando parece que ya no hay nada. Este video es para mostrarte que sí hay algo. Que aún estás tú. Y que dentro de ti, hay una fuerza que ni el desastre más grande puede borrar. El Buda lo dijo claro, todo lo que surge, cesa. Todo. Lo bueno y lo malo. Lo que amas y lo que temes. Todo es impermanente. Y aunque esa idea pueda doler, también puede liberarte. Porque si todo se cae, también todo puede renacer. Quizás te cuesta respirar. Quizás estás mirando los restos de tu vida y pensando, no voy a poder. Pero déjame decirte algo, sin rodeos, sí puedes. No porque lo diga yo. Porque lo dice tu historia. Has pasado por otras tormentas. Has salido antes de la oscuridad. Esta no será la excepción. Vamos a caminar juntos. No tengo soluciones mágicas. Pero tengo un mensaje. Y si te quedas hasta el final, vas a recordar lo que olvidaste, que no estás roto. Solo estás empezando de nuevo. Y a veces, empezar desde cero, es lo más sagrado que puede pasarte. Hay una historia que los monjes repiten cuando alguien llega llorando por haberlo perdido todo. Habla de un hombre que vivía al pie de la montaña. Un día, la tierra tembló. Su casa se vino abajo. Los árboles se partieron. Todo lo que conocía desapareció. Cayó de rodillas. ¿Por qué a mí?, gritó. Un anciano se le acercó y le dijo algo que en ese momento parecía cruel. Lo que se rompe es lo que estaba destinado a cambiar. Esa frase lo persiguió durante días. Y un día, simplemente, la entendió. A veces la vida nos arrebata cosas que creíamos eternas. Pero no es por castigo. Es porque nos está recordando que nos aferramos demasiado a lo que nunca fue nuestro. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. No las pérdidas. No los cambios. El apego. Ese deseo interno de que nada cambie, de que todo sea como queremos, para siempre. Pero nada en este mundo es fijo. Ni el amor, ni la salud, ni el dinero, ni la tierra firme bajo nuestros pies. Cuando lo comprendes, algo dentro de ti se suelta. Te das cuenta de que la paz no está en reconstruir lo que se fue, sino en dejar de pelear con lo que ya no está. Y entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras que cargar con el pasado? ¿Quién podrías ser si no tuvieras miedo de empezar de nuevo? El Buda nunca prometió que no habría dolor. Lo que enseñó fue mucho más valiente, que puedes entrenar tu mente para no hundirte en el dolor. Para observarlo, comprenderlo, respirarlo y atravesarlo sin destruirte. Cuando todo se derrumba, no necesitas una respuesta. Necesitas un respiro, una pausa, un espacio para mirar hacia adentro y recordar que la calma no llega cuando todo está bien, sino cuando tú estás bien, incluso cuando todo afuera está mal. ¿Y cómo se empieza de nuevo, cuando ya no queda nada? Con algo tan simple que muchos olvidan, con la mente. No con grandes planes. No con promesas. Con atención. Con presencia. Con una respiración profunda. Cuando el caos externo es inmenso, el caos interno puede ser aún peor. Pensamientos que no se detienen. Miedo, rabia,
angustia, desesperanza. Una avalancha mental que te arrastra más que la tormenta misma. Por eso el primer paso no es hacer, es observar. Observar tu mente. Ver cómo corre de un lado a otro. Cómo se apega al pasado. Cómo teme al futuro. Cómo se culpa, se exige, se derrumba. El Buda enseñó que la mente puede ser tu peor enemiga o tu mejor aliada. Y todo depende de si la gobiernas o te gobierna. Por eso los monjes, ante una tragedia, no salen corriendo. Se sientan, respiran, vuelven al cuerpo, vuelven al presente. No porque sean indiferentes, sino porque saben que la mente en pánico crea más destrucción que la catástrofe misma. Y si calmas la mente, puedes empezar a reconstruir. Paso a paso. Sin ansiedad. Sin prisas. Sin odio. Aquí tienes una práctica sencilla. Hazla ahora, si puedes. Cierra los ojos. Respira lento. Siente el aire entrar y salir. Di mentalmente: estoy aquí, a salvo en este momento. No necesito correr. No necesito tener todas las respuestas. Solo necesito volver a mí. Esa frase, repetida con sinceridad, puede ser más poderosa que 1000 soluciones. Porque cuando regresas a ti, las soluciones comienzan a aparecer. Recuerda esto. La reconstrucción no empieza con ladrillos. Empieza con silencio. Y desde ese silencio, puedes escuchar lo que realmente importa. No tienes que saber cómo se verá tu futuro. Solo necesitas dar el primer paso, con una mente en calma y un corazón dispuesto a volver a confiar. Una de las cosas más duras después de una catástrofe es la sensación de soledad. No solo porque quizás perdiste a alguien o algo, sino porque muchos a tu alrededor no entienden el dolor que cargas. A veces sonríes por fuera, pero por dentro estás temblando. Y nadie lo nota. Nadie lo ve. Nadie pregunta. El budismo enseña que el sufrimiento es universal, pero también lo es la compasión. Lo que a ti te duele, alguien más también lo ha vivido. Tal vez de otra forma, en otro tiempo, con otro rostro, pero el vacío es el mismo. El miedo es el mismo. Por eso, aunque la mente diga estoy solo, el corazón sabe que no es verdad. Hay otros corazones latiendo al mismo ritmo que el tuyo. Otros seres que también están intentando reconstruirse. Y eso, aunque no lo parezca, es una fuerza. Porque cuando compartimos el dolor se divide. Y cuando compartimos la esperanza se multiplica. Acércate. Busca apoyo. No te aísles. Aunque sientas que no tienes nada para dar, tu presencia ya es un regalo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente estar. Escuchar. Acompañar. Y a veces, lo más poderoso que alguien puede hacer por ti es recordarte que aún estás vivo. Que aún puedes empezar. Que aún puedes sanar. El camino del despertar no se recorre solo. Incluso los monjes tienen comunidad. Sangha, la llaman. La familia espiritual. Porque la reconstrucción no es solo levantar paredes externas, es también reconstruir la red que te sostiene por dentro. Y si hoy no tienes a nadie cerca, recuerda esto: este video, estas palabras, son una mano tendida. No estás solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas aprendiendo a verte con más profundidad. Después de una gran pérdida, muchas personas preguntan: ¿y si vuelve a pasar? Ese pensamiento las persigue, las paraliza, les impide volver a construir. Porque temen volver a perder. Porque cada ladrillo que levantan lleva pegado el miedo de que se caiga de nuevo. Pero aquí es donde el budismo ofrece una sabiduría profunda. El Buda enseñó que el sufrimiento no proviene solo del dolor, sino de la resistencia al dolor. Del miedo constante a que la vida cambie. Y la vida, por naturaleza, va a cambiar. Siempre. Entonces, ¿cómo vivir sabiendo que todo puede volver a caer? Viviendo a fondo. Sin apegarte, sin huir,
sin quedarte a medias. Viviendo con atención, con la conciencia de que cada día es un milagro fugaz, con gratitud por lo que hay y con humildad para soltar lo que se va. Cuando cultivas esa forma de estar presente, el miedo pierde fuerza. Porque ya no vives huyendo de la caída. Vives celebrando la existencia. Y esa es la libertad más profunda. No necesitas garantías externas. Solo una mente firme y un corazón dispuesto a sentir. Imagina reconstruir tu vida sin miedo a que vuelva a romperse. Imagina amar, trabajar, crear, caminar, sin cargar con el peso de ¿y si todo se acaba? Imagina mirar una tormenta y decir, ya sé cómo volver a empezar. Porque ya lo hice antes. Eso no es negación. Eso es sabiduría vivida. Eso es entender que no eres lo que perdiste. Eres lo que elegiste ser después de perder. Y si hoy estás empezando de nuevo, hazlo como quien cuida una flor que nace entre las piedras. No corras. No te exijas. Solo observa y sigue. Paso a paso. Con tu mente como refugio y tu espíritu como guía. Quizás hoy estás rodeado de escombros. Físicos o invisibles. Tal vez nadie ve lo que perdiste, pero tú lo sientes cada segundo. Y en medio de ese vacío, te preguntas, ¿volveré a estar bien algún día? La respuesta no está afuera. No está en el tiempo, ni en las cosas que vendrán. Está en una semilla que aún vive en tu interior. Y aunque ahora esté enterrada bajo el dolor, sigue ahí, esperando el momento justo para florecer. En el budismo, hay una enseñanza que dice, después del incendio, la tierra es más fértil. Y después del derrumbe, nace el templo verdadero. Lo que se cayó no era tu hogar. Era tu antigua forma de vivir. Lo que se rompió no eras tú. Era la ilusión de control, de estabilidad, de permanencia. Pero tú sigues aquí, respirando, viviendo, con el alma abierta. Y eso ya es un milagro. Nadie renace sin haber tocado fondo. Nadie despierta sin antes haberse perdido. Las catástrofes nos arrancan de la comodidad, pero también nos empujan hacia la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que eres mucho más fuerte de lo que creías. Que puedes empezar con poco y aún así crear algo inmenso. Que no necesitas tenerlo todo para estar en paz. Solo necesitas volver a ti y recordar. Recordar que la vida no se trata de no caer. Se trata de volver a levantarte, con más humildad, más conciencia, más amor. Se trata de ayudar a otros a levantarse también. Y sobre todo, se trata de no olvidar jamás que incluso entre ruinas, puedes construir un templo. Un templo que nadie más ve, pero que tú habitarás con dignidad y calma. Gracias por llegar hasta aquí. Este es tu momento. No para volver a ser el que eras, sino para convertirte en quien realmente eres.